Bueno, vamos a hablar en el Ateneo de hoy sobre score de calcio coronario y valvular aórtico, cuál es la utilidad de lo que pedimos y algunos interrogantes, y obviamente va a estar a cargo de Guille Toledo. Guillermo, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Todo perfecto. 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 Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de cosas que ya se saben de score de calcio y algunas direcciones nuevas y algunos interrogantes que están surgiendo en los últimos tiempos sobre el score de calcio tradicional. Eh, la primera pregunta que mucha gente no sabe es cómo se realiza un score de calcio. El score de calcio se realiza sobre una tomografía no contrastada, no lleva ningún tipo de contraste. Sí tiene que ser sincronizada con el electrocardiograma, es decir, no es una tomografía de tórax común y corriente, con un espesor de corte de 3 milímetros, es el estándar para el score de Agatston histórico, y entonces se marca un umbral de detección de 130 unidades Hounsfield, eh, que es un color blanco, por decirlo así, con un área mínima de 1 milímetro cuadrado, y eso es lo que se puede trazar como un área de calcio. Y luego se calcula el puntaje de Agatston, que se calcula de la siguiente manera. A partir de 130 unidades Hounsfield hasta 200 unidades Hounsfield se multiplica el área del calcio por uno, por un factor de ponderación. De 200 a 300 unidades se multiplica el área por 2, de 300 a 400 por 3 y mayor de 400 a cualquier valor por 4. Y se suman esos scores en cada uno de los focos y luego por vaso y luego el total de, que se haya medido. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía para score de calcio, como verán, es una tomografía sin contraste. Y bueno, tendremos toda una muestra, pero diversos cortes, donde vamos a ir identificando las distintas estructuras. En este caso, lo que se ve acá, por ejemplo, es la descendente anterior. En este caso, la válvula aórtica y parte de la aorta ascendente proximal. En este caso, el anillo mitral es lo que brilla. Y el software marca con un color lo que detectó como calcio en la primera imagen, fíjense, en la descendente anterior. Aquí yo les puse un puntito y dice, por ejemplo, que hay una pequeña área que tiene 300 unidades Hounsfield, hay otra área que tiene casi 600 unidades Hounsfield, otra que tiene 200 y así. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros marcamos, seleccionamos el foco de calcio. Eso mide el área del foco de calcio. Por ejemplo, este primer foquito, que tenía casi unas 300 unidades Hounsfield, sería un factor multiplicador por 3, multiplicado por el área, ¿sí? Del foco, que en este caso el área está aquí abajo, que es 5, casi 5, y entonces 5 milímetros cuadrados por el factor de ponderación del score, que era alrededor de 3, porque tenía casi 300 unidades Hounsfield ese foco, da aproximadamente, a ojo, 15, pero en realidad exactamente dio 12,25. Entonces ese foco tiene un score de calcio de 12,25 y luego repetimos lo mismo para cada uno de los focos de calcio y tendremos la sumatoria por arteria, por válvula, etcétera. Y no me sale el nombre ahora, ¿cómo se llama? Un percentilo de poblacional, de acuerdo a la edad y la raza del paciente, edad, sexo y raza del paciente, de dónde está parado ese paciente poblacionalmente, con respecto al score de calcio que le dio. Así es como se realiza, es bastante rápido. Un paciente está en el tomógrafo, no sé, un par de minutos y luego el análisis toma 5 o 10 minutos más. Aquí, por ejemplo, tenemos la válvula aórtica, lo mismo. Se traza el área, se calcula el score de calcio igual que para las coronarias, pero en este caso para la válvula aórtica, que dio 2.558, compatible con una estenosis aórtica severa.
¿Cuál es la utilidad del score de calcio coronario? Esto, bueno, ya lo sabemos, pero es un pequeño repaso. Pero para entender su utilidad, lo que quiero hacer es hablar un poquito de cómo evoluciona una placa aterosclerótica, ¿no? Nosotros tenemos inicialmente una arteria normal, con endotelio intacto y sin lípidos, con obviamente nulo riesgo de eventos. A partir de ahí hay un pequeño daño endotelial, se vuelve el endotelio permeable al LDL, el LDL se oxida y produce migración de monocitos y macrófagos y células espumosas, se forma lo que se llama estría grasa, es una placa no calcificada, no detectable por score de calcio, con bajo riesgo de eventos. Luego esa placa va creciendo, se forma el ateroma blando o placa fibrolipídica por mayor acumulación de lípidos y células inflamatorias. Es una placa de alto riesgo, vulnerable, pero que todavía no es visible por el score de calcio. Y luego empieza progresivamente esa placa con microcalcificaciones, con más calcio, con depósitos cada vez mayores de calcio, pasando a ser una placa mixta. Y a partir de ahí es cuando nosotros la detectamos por score de calcio. Las pequeñas microcalcificaciones generalmente corresponden a pacientes que tienen score de calcio entre 1 y 99 con un riesgo de eventos intermedio. Y luego se van formando, digamos, el score de calcio va aumentando, pero ¿por qué va aumentando? Por dos razones. Uno es porque un paciente generalmente tiene cada vez más placas y esas placas en distintos estadios. Y otro, ¿por qué? Porque la misma placa a su vez se va calcificando. Entonces, para que ustedes tengan esto es más o menos una idea de a lo que me refiero. A la derecha lo que hay es una foto de un Doppler de vaso del cuello, aunque la resolución es regular. Se ve una larga placa acá que empieza en la carótida común, sigue por la bifurcación y esa placa tiene un pequeño núcleo de calcio, que es lo que nosotros vamos a ver con el score de calcio. Y el score de calcio, en realidad, ¿qué es? Es un marcador de la carga aterosclerótica del paciente. Diríamos, marca que hay placas, otro tipo de placas, que pueden ser de alto riesgo, que pueden ser placas vulnerables. Y ahí hay como una discusión, es decir, el score de calcio dirían que marca la carga aterosclerótica, pero no marca la placa culpable del evento, porque se supone que cuando las placas se calcifican, su riesgo de rotura es mucho menor. Pero entonces, digamos, el score de calcio, sí que quede claro, no nos muestra la placa culpable del evento, sino de que podría tener el paciente, sino la carga aterosclerótica total. Y es, al día de hoy, la herramienta de predicción de riesgo más robusta para eventos coronarios en comparación con cualquier otro factor de riesgo o la sumatoria de factores de riesgo o con biomarcadores como la proteína C reactiva e incluso superior al ecodoppler carotidio. Este es un gráfico muy clásico, no lo voy a explicar mucho, pero lo muestran en cualquier presentación de score de calcio que dice, por ejemplo, para un paciente que no tiene ningún, es decir, ¿cómo se llama? La tasa de mortalidad, para un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, ¿cómo cambia si tiene un score de calcio nulo o menor de 100 a 400 o mayor de 400? O incluso un paciente con más de 3 factores de riesgo, en el extremo derecho, con score de calcio cero, no tiene nada que ver con el mismo paciente con distintos scores de calcio. Entonces el score de calcio es un gran reclasificador y predictor de eventos, incluso más poderoso que otros scores de riesgo y otras combinaciones que podamos tener en mente de cómo estratificar a nuestros pacientes. ¿Y a quién hay que solicitarle un score de calcio? Bueno, las guías del 2019 de prevención primaria de la ACC-AJA incluyen el score de calcio dentro de las estrategias para optimizar la decisión terapéuticas en pacientes con riesgo intermedio o borderline. Es decir, adultos que tienen un riesgo entre 7,5 y menor de 20 a 10 años, o borderline de 5 a 7,5, en quienes la decisión de estatinas no sea clara, se puede medir el score de calcio para ayudar en la decisión terapéutica.
Entonces, basado en lo que proponen las guías y la literatura, digamos que los criterios para solicitar un score de calcio en prevención primaria incluyen que el paciente tenga un riesgo intermedio o borderline, que la decisión terapéutica sea incierta. Si el paciente o el médico dudan de si estatina sí o no, o hay alguna resistencia por parte del paciente, bueno, el score de calcio puede servir como un desempate. En pacientes que tienen múltiples factores de riesgo leves, LDL en un rasgo intermedio, sin criterios claros de indicación. Y en estos pacientes, entonces, un score de calcio de 0 podría demorar o evitar las estatinas, mientras que un score de calcio elevado justificaría la terapia. Hay edades entre límites donde tiene sentido. Adultos de 40 a 75 años, obviamente dentro de este rango intermedio, y en personas más jóvenes no se suele solicitar mucho, salvo que tengan diabetes de larga duración o múltiples factores de riesgo. Una cosa que es importante es que el paciente no tiene que tener enfermedad cardiovascular conocida. Este no es un estudio para detectar enfermedad cardiovascular, no detectar, no es un estudio para estadificar grado de enfermedad cardiovascular o estratificar grado de estenosis, o no sé, ver cómo está un stent. Entonces, ausencia de enfermedad cardiovascular conocida. Tiene que estar hecho en centro con gente con experiencia y con capacidad técnica, con tomógrafos modernos. Y no tiene que haber contraindicaciones relativas que hay que considerar que sean demasiado jóvenes y no justifique la radiación, aunque la radiación es poca. O aquellos que ya su expectativa de vida es limitado, tiene múltiples comorbilidades, en cuyo caso bajar el LDL no tendría gran sentido. O obviamente pacientes que ya tienen riesgo alto, en los que la indicación de estatina es independiente del score de calcio ya. ¿Y qué hacemos con los hallazgos del score de calcio? Bueno, si un score de calcio es 0, el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años es menor del 5%, con lo cual se puede considerar postergar las estatinas. ¿Cuánto tiempo? Ya lo veremos. Si está entre 1 y 99, el riesgo de eventos cardiovasculares es de 5 a 7,5 y las estatinas son opcionales. En realidad se considera que es mejor repetirlo después de algún tiempo. Hay algunos trabajos que dicen que entre menor de 100 de score de calcio no hay un gran beneficio tampoco en indicar estatinas. Si el score de calcio es de 100 a 300, ya los efectos cardiovasculares pueden llegar a ser el 20%. Considerar estatinas y considerar aspirina. Si el score de calcio es mayor de 300, ya el riesgo cardiovascular es alto, alto de verdad. Entonces, la indicación es estatinas de alta intensidad y terapias adicionales. En este caso, bueno, el ezetimibe ya está instaurado. Y con riesgo muy elevado, considera estatinas de alta intensidad con ezetimibe y además inhibidores de la PCSK9. ¿Y qué hacemos si el score de calcio es 0? Hay que considerar lo que se llama el periodo de garantía del 0, dijimos. Y entonces eso depende un poco de, el paciente, ¿no? Si el paciente está en el grupo de bajo riesgo, de bajo riesgo cardiovascular por los scores, bueno, se recomienda reescanear al paciente recién a los 6 o 7 años. Si el score de calcio es 0 y el paciente es un paciente borderline o intermedio, entre 3 y 5 años se recomienda repetir el scan. Obviamente esto hablando de que el paciente mantenga su riesgo. ¿A qué me refiero? No sé, si el paciente de golpe no era hipertenso, pero luego lo es y se vuelve diabético y otra cosa, bueno, ya no, el paciente cambió de riesgo, no se refiere al riesgo inicial, sino al riesgo en el tiempo, ¿no? Al score de riesgo en el tiempo. Y si el paciente tiene diabetes o es de alto riesgo antes del scan, del scan que dio 0, considerar repetirlo a los 3 años. Pero aquí surgen algunas preguntas, ¿no? Este, ¿Qué hacemos cómo estimamos el riesgo? Y bueno, la respuesta es muy fácil, y sí, para eso tenemos los scores de riesgo. Hay muchos, hay algunos que están más de moda, otros van pasando de moda, etcétera, y todos tienen sus fortalezas y sus desventajas, pero justo
con respecto a esta pregunta, salió ahora, este año, no me acuerdo si fue en julio, no me acuerdo bien, una investigación que em, decía una guía aplicada del score de calcio en prevención primaria de acuerdo a los distintos scores de riesgo. Y entonces, eh, no está plenamente integrado el score de calcio en las distintas guías, no es lo mismo si uno seguimos las guías americanas que si seguimos las europeas, pero hay algunas diferencias en sus criterios y en su aplicación, y también hay diferencias en los scores de riesgo que usan distintas sociedades. Entonces, el objetivo de este estudio fue comparar cómo cada guía selecciona a los candidatos para el score de calcio y cómo la aplicación del puntaje del score de calcio modificaría o no las recomendaciones de tratamiento. Esto se hizo en 1.900 pacientes del Rotterdam Study que tenían entre 55 y 75 años, sin enfermedad cardiovascular ni diabetes, con un LDL menor de 190, sin tratamientos con estatinas. Y los participantes fueron evaluados mediante el score de la AJCC, el PCE, el score PREVENT y el score 2 o score 2 OP según las guías europeas. Entonces aquí tenemos, todos lo conocen, el score de la ACC. Y aquí tenemos, por ejemplo, para un mismo paciente, un paciente de 58 años, borderline con su presión arterial, colesterol un poco elevado, ex tabaquista, este, que en este score de calcio, esta guía, este score, perdón, se me cruzan las palabras, dice que tiene un riesgo intermedio 8,3%. El score Prevent, aparte, incorpora datos de hemoglobina glicosilada y filtrado glomerular, sería este, y el score 2 europeo, bastante simple también, más parecido al primero de la ACC, nos da distintos riesgos o parecidos para el paciente, 8,3, 6,4, 6,5 para el mismo paciente. Ahora, ¿qué dio en el estudio? En este estudio, la elegibilidad de los pacientes de acuerdo a los distintos scores para ser escaneado por score de calcio, por el score PCE, la Pooled Score, no sale ahora el score, no es score, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Perdón, discúlpeme. Equation, la Pooled Score Equation, dio que el 18% de los hombres y el 12% de las mujeres eran elegibles para un score de calcio. Pero por el score Prevent, el 13% de los hombres son elegibles por un score de calcio y el 3% de las mujeres. Y por un score europeo, el 46% de los hombres, casi 47%, y 45% de las mujeres eran elegibles para score de calcio. De todos los que fueron elegibles, de todos los que fueron al score de calcio, el 82% presentaba un score de calcio detectable en este estudio. Pero ¿qué pasaba? Cuando ese 18% de hombres y 12% de mujeres que eran elegibles para score de calcio por la guía, por la AJCC, por la PCE, iban a hacerse un score de calcio, el 78% de los hombres, más de casi el 80%, y 70% de las mujeres fueron reclasificados up-risked, o sea, un riesgo mayor, reclasificados hacia arriba, y alrededor de un 20% reclasificados hacia abajo en el riesgo. Con el score Prevent, casi el 90% de los hombres y el 80% de las mujeres que se hicieron el score de calcio fueron reclasificados hacia arriba. Pero con el score europeo, solo cerca del 50% de los hombres y cerca del 20% de las mujeres fueron reclasificados hacia arriba. Entonces, en resumen, la guía europea selecciona como más individuos para escanear, pero ofrece menor poder de reclasificación que las estadounidenses. Ahí el trial no lo menciona, pero a mí es como que me da la sensación de que las guías americanas subestiman un poco el riesgo del paciente. Por lo tanto, hay pacientes que en realidad serían medio de riesgo más elevado
que entran dentro del riesgo intermedio y cuando le hacemos score de calcio vuelven a riesgo elevado. Mientras que la guía europea sobreestiman el riesgo del paciente, entonces muchos pacientes de bajo riesgo entran dentro de los elegibles para score de calcio. Esto es un gráfico que explica qué pasó con cada uno de los scores cuando los pacientes que eran seleccionados para score de calcio iban a hacerse el score de calcio. Lo que sí es importante, aparte de que hay esta disquisición de si las guías son o no confiables en su selección de individuos de riesgo intermedio, lo que sí es importante que los pacientes que fueron up-risked, es decir, con el score de calcio fueron elevados de nivel de riesgo, tenían tasas elevadas de eventos, hasta 30 y casi 33 eventos por 1000 en los hombres, mientras que los que tenían score de calcio cero tenían tasas muy bajas de eventos, menos de 3,7, de 3,7 cada 1000. Entonces se confirma por lo menos el pronóstico, el valor del pronóstico del calcio nulo. Pero por otra parte, se plantea el interrogante de que en realidad el score de calcio debería quizás integrarse dentro de los algoritmos de riesgo y no ser una herramienta aditiva a elección, porque claramente los scores de riesgo tienen fallas. ¿Sí? ¿Y qué pasa, cambiando de tema, con el score de calcio y las estatinas? Se dice que las estatinas elevan el score de calcio, entonces no hay que pedir un score de calcio eh, para seguimiento en un paciente que se inició estatinas. Aquí tenemos una lista de múltiples trabajos que se han hecho, de cortes o ensayos prospectivos. Algunos han comparado población con estatinas, población sin estatinas o distintas estatinas. ¿Qué sucedía con el score de calcio? Entonces, por ejemplo, en los años 2000, el estudio de Budoff vio que con estatinas el score de calcio aumentaba un 15% anual versus sin estatinas que aumentaba casi un 40% anual. Otros estudios hablaban de que, por ejemplo, con atorvastatina aumentaba más que con pravastatina. Otros, atorvastatina, digamos, eh, alta dosis, 80 miligramos, aumentaba un 27% versus 10 miligramos, un 25% por año. Eh, y aquí tenemos uno, por ejemplo, de estatinas solas, que aumenta el score de calcio un 30% por año versus estatinas y PCSK9 que aumenta un 14% por año. Hay más estudios, ¿sí? Por ejemplo, control estricto más estatinas aumenta 16% por año versus control de los factores de riesgo pero sin estatinas 24% por año y etcétera. Un concepto que tiene que quedar es que no es que las estatinas aumentan el score de calcio. No, el score de calcio aumenta porque las placas se van calcificando, aumenta con o sin estatinas. Digamos que las estatinas lo que hacen es, no dejan de aumentarlo, por decirlo así. O sea, no es, con o sin estatinas el score de calcio va a aumentar. Y puede ser que con estatinas aumente menos que sin estatinas, pero va a aumentar. Entonces uno no puede usar el score de calcio como parámetro de referencia y seguimiento para guiar el tratamiento, porque con o sin estatina el score de calcio va a ser mayor eh, en estudios de controles posteriores. Ahora sí, hay una excepción. Este estudio, volviendo atrás, que solo con estatinas aumentaba un 30% el score de calcio y sin estatinas, con estatinas y PCSK9, el último de la línea, aumentaba menos de la mitad por año. Entonces, aquí se dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque nosotros decimos que las estatinas estabilizan la placa, bajan la inflamación, hacen que la placa se calcifique, tenga menos riesgo de rotura y, y eso es lo que buscamos. Pero ¿qué pasa si los inhibidores de la PCSK9 en realidad hacen que la placa no se calcifique? ¿Eso es mejor o peor? Bueno, una explicación dice que los inhibidores PCSK9 tienen
un efecto lipídico extra que va más allá de bajar el LDL, sino que la caída de la LPA que pueden producir es el predictor independiente de la progresión de calcio coronario, que la LPA está implicada en la inflamación y la calcificación de la placa, y como se baja la LPA, las placas se calcifican menos, que aparte se dice que la PCSK9 tiene un papel directo en las vías de calcificación vascular, y por lo tanto la inhibición de la PCSK9 reduce las señales procalcificantes independientemente de lo que pase con el LDL. Y también, con estudios con IBUS, se ha visto que añadir evolocumab a las estatinas produce regresión del volumen del ateroma, cosa que las estatinas generalmente no logran. Entonces, al reducir el volumen del ateroma y cambiar favorablemente su composición, las placas se vuelven más estables sin necesariamente volverse más calcificadas. Y entonces aquí van a ver que hay como no discusiones, pero por ahí que se lo escucharon hablar y también se me escuchan a mí, como que estamos hablando de factores confundidores, porque decimos las estatinas no bajan el score de calcio, los PCSK sí lo bajan, pero es mejor, o las estatinas calcifican las placas y eso es mejor que no calcificarlas. Bueno, entonces queda esta pregunta. ¿Mayor score de calcio más alto es peor o no es peor? Es lo mismo, o sea, un calcio de 1000 es peor que uno de 350. O si yo tengo dos pacientes que tienen score de calcio de 100, de 60, de 50, los dos pacientes son exactamente iguales. Y entonces trató de contestar con es un metaanálisis que salió también ahora, hace poquito, en la JAC, que en realidad ellos analizaron no el score de calcio, sino la densidad de placa del calcio. La densidad de calcio es decir, qué tan denso es el calcio que hay en las placas, tomando las bases de datos de diversos estudios. Incluyeron 6 cortes de 5 estudios grandes, con 21.000 pacientes. Las cortes provinieron de estudios como el MESA, el K-Consortium, el Diabetes Health Study, el Framingham, con pacientes entre 39 y 66 años. Eh, Entre los estudios tenían entre un 40 y 75% de hombres. La prevalencia de diabetes era muy, muy dispar, igual que el de la hipertensión y el uso de estatinas. Todos eran bastante dispar en los estudios. Pero, ¿qué encontraron? Que una mayor densidad de calcio, corregida por el volumen, ya no es solo por el área, sino con la densidad por volumen de placa, cuanto mayor era la densidad del calcio, había menores riesgos de eventos cardiovasculares. El hazard ratio global era de 0,8 por cada desvío estándar de la densidad, es decir, había un 20% de reducción de riesgo por cada desvío estándar de aumento de la densidad. Si aumentaba la densidad, disminuiría el riesgo. Cabe aclarar que aquí no hablamos de score de Agatston, que tenía el área y una corrección multiplicada por un factor de corrección. Esto es una medición directa de la densidad por el volumen de placa. En los pacientes que no usaban estatinas, digamos, esa protección se mantenía, pero esto no se logró ver en los pacientes que sí usaban estatinas. No se sabe bien por qué, si es por el número que no era suficiente, si es por el diseño de los estudios. Al fin y al cabo, esto es como una primera aproximación que nos dice que quizás el score de calcio como lo usamos ahora no sea lo más correcto. Aquí en esta gráfica nos muestra, bueno, cómo calculamos el score de calcio, pero lo que ellos plantean es, a grandes valores de score de calcio, mejor medir la densidad del calcio porque quizás se trate de placas muy calcificadas, densas y estables. Por lo tanto, estas no tendrían mayor riesgo cardiovascular, sino menor. Este, bueno, aquí ajustado entonces la densidad de calcio por volumen, en el global dio significativa la diferencia para menor riesgo. Cosa que aquí tenemos así en la parte de arriba de este gráfico, los pacientes vírgenes de estatinas y en los pacientes que usaban estatinas
el riesgo hubo una tendencia, pero no fue significativa. Entonces, lo que plantea esto, que es un primer trabajo, una primera aproximación con sus fallas y todas estas cosas, eh, pero que quizás el score de calcio, no, mejor dicho, la densidad del calcio, analizar la densidad del calcio, podría mejorar la evaluación pronóstica que el score de calcio. Porque la fórmula de Agatston pondera la densidad hasta un límite de 400 unidades Hounsfield. A partir de ahí todo se multiplica por 4. Sin valores, sin considerar que por ahí un score de calcio de valores mayor de 1000, en lugar de ser peor, podrían tener un efecto protector. Entonces, incorporar la densidad como una variable continua o incorporarla en un sistema combinado de volumen y densidad podría ofrecer una evaluación más precisa de riesgo. Y entonces, el análisis de estos estudios sugiere que la densidad tiene mayor utilidad en etapas tempranas de la aterosclerosis, cuando el Agatston es bajo, el volumen es pequeño, cuando la carga calcificada es baja, como vimos en la primer fotito del Doppler de vaso del cuello, hay una carga calcificada baja, pero la placa todavía es vulnerable y existe un gran margen para modificar la evolución del proceso aterosclerótico. Pero llegada a cierta densidad de calcio, quizás la intervención ya pueda no ser necesaria si hablamos de que todas son estas placas estables y densas. Algunas direcciones, para ir cerrando, algunas direcciones futuras que tienen que ver esto, más allá del score de calcio, más allá de Agatston. Bueno, un poquito la primera imagen tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, un score de calcio muy localizado en un segmento, probablemente se trate de una sola placa grandemente calcificada y sea de menor riesgo que tener múltiples focos de calcio en distintas arterias en muchos lugares, que habla de muchas placas. Entonces, el análisis de la distribución y el patrón de la calcificación coronaria es una directriz que se está tomando. Evaluar calcificación extracoronaria de la aorta, del área valvular aórtica, del anillo mitral, de calcificación torácica, bueno, otras aproximaciones que no solo sea por las coronarias. Otras mediciones que se pueden hacer por TC, como grasa pericárdica, o epicárdica. Como en todos lados, la incorporación de la inteligencia artificial para la automatización de todos estos procesos, usar reconstrucciones más poderosas con menor radiación y quizás cambiar, o con tomógrafos más modernos, como se puede hacer ahora, pero cambiar el algoritmo de Agatston utilizando slices mucho más pequeñas, podría detectar microcalcificaciones en placas vulnerables y con lo cual detectar antes la patología de lo que hoy la detectamos con los cortes de 3 milímetros. Y una pequeña mención que queda pendiente del tema, al score de calcio valvular aórtico. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, eh, para la estenosis aórtica, el ecocardiograma transtorácico es el estándar diagnóstico, pero la realidad es que tiene variabilidad inter e intraobservador, sobre todo porque nosotros estamos muy habituados a querer calcular el área valvular aórtica y una serie de cálculos matemáticos que ya está grandemente probado que tienen mucho error en ecocardiografía. Entonces, el calcio valvular por tomografía ofrece una medida más objetiva y reproducible. Entonces, las guías dicen que encontrar un score de calcio mayor a 3000 en hombres o 1600 en mujeres es altísimamente probable de que se trate de una estenosis aórtica severa. Es probable, si el score de calcio es mayor a 2000 en hombres o 1200 en mujeres, y es improbable que el paciente tenga estenosis aórtica severa si el score de calcio valvular aórtico es menor de 800 y 1200. Todo esto surgió de de este trabajo, no me acuerdo el año, pero ya tiene sus años. ¿Cuál corte? Este corte de 1200 para hombres y 2000 para mujeres surgió de un primer trabajo
que midió el score de calcio valvular aórtico y dio que a partir de 2065 y 1274 para hombres y mujeres, que después se redondeó en la literatura, hay un exceso de mortalidad. Entonces el trabajo decía, bueno, este score de calcio, 2000 para hombres, 1200 para mujeres, a partir de ahí es donde aumentas, digamos, las curvas de mortalidad se separan y los que tienen score de calcio mayor que este número eh, se mueren más, por lo tanto, este debería ser el corte para estenosis aórtica severa. Y así fue como se mantuvo durante varios años, pero en el 2021 hubo un metaanálisis de la performance diagnóstica y pronóstica del score de calcio valvular aórtico por tomografía, y en este metaanálisis dio que este corte de mayor a 2000 y mayor a 1200 en mujeres tenía una sensibilidad baja en hombres y mujeres para detectar estenosis aórtica severa comparado con otros estudios. Y entonces que el corte más cercano a 3000 ofrecía quizás el rendimiento global más moderado alto en la disquisición. Entonces las guías quedaron así, con estos cortes que ahora ponen altamente probable un corte mucho mayor que el que se usaba hasta hace pocos años. ¿Y en qué otros casos? Entonces, ¿en qué caso vamos a pedir un score de calcio valvular aórtico? Bueno, cuando haya una discordancia ecocardiográfica, si en el eco la estenosis es severa y sin dudas es severa, pero si tenemos, por ejemplo, estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, en la clásica, que es decir, los que tienen fracción de eyección reducida y que uno no sabe si tienen bajo gradiente porque no tienen capacidad de bombeo el corazón o porque la estenosis aórtica no es severa, bueno, que siempre la tendencia histórica fue hacer una con dobutamina y ver si elevaban el gradiente, etcétera. La realidad es que hoy el score de calcio eh, tiene una sensibilidad y una especificidad bastante interesantes. O en aquellos que tienen la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente paradojal, que es la que tiene fracción de eyección preservada, bajo gradiente, pero área valvular aórtica menor a 1 centímetro cuadrado, el score de calcio y sobre todo la densidad de calcio, aquí otra vez entra el tema de la densidad de calcio, ayudarían a distinguir casos verdaderamente severos. Se proponen unos cortes de 100 unidades Agatston por centímetro cuadrado en mujeres y casi 500 en hombres por centímetro cuadrado, que podrían indicar en estos pacientes estenosis aórtica severa. Todo esto son directrices, no es tanto de incorporado a las guías. Otras cosas, por ejemplo, el rol del calcio valvular aórtico como predictor de los resultados post-TAVI. Eh, Realmente se dice si el score de calcio valvular aórtico es moderado, 3000 unidades, 3000 a 4000 unidades Agatston, predice que puede haber fugas leves, pero score de calcios valvulares aórticos muy altos, como por ejemplo mayor a 7800, predicen fugas moderadas o más graves. Aunque con las válvulas que han salido en los últimos años, ya se ha reducido bastante la incidencia de esta complicación. Y en otras cosas, como por ejemplo alteraciones del sistema de conducción por las válvulas percutáneas, hay algunos estudios que dicen que si la calcificación es asimétrica bajo la cúspide coronaria izquierda o no coronaria, o el score de calcio en esa zona es mayor a 3600, hay una mayor necesidad de marcapasos, aunque otros estudios no han hallado una asociación significativa. También se dice que score de calcio valvular aórticos mayores a 4000 pueden estar asociados a accidentes cerebrovasculares durante la implantación, con lo cual se sugeriría el uso de dispositivos de protección cerebral. Y también algunos estudios han asociado scores de calcio muy elevados con mortalidad, pero en otros ahí hay también datos discordantes. Sí es cierto, estas son también como
interrogantes de cosas sobre las que se está trabajando, si el eco de calcio valvular aórtico va más allá que solo este, discriminar estenosis aórtica severa o no severa. Lo que está incorporado en las guías son el primer cuadro que les mostré. Eso sí, los otros son interrogantes y líneas quizás al futuro. Creo que eso es todo y espero que no haya sido muy tedioso. Estamos justo sobre el tiempo, así que creo que estamos bien. Vamos, Gracias perfecto, por muy bien. escucharme. Perfecto con el tiempo, todo bien. Bueno, buenísimo, buenísimo Guille. ¿Alguno de los cardiólogos clínicos quiere hacer algún comentario? ¿Alguno de los clínicos no cardiólogos quiere hacer un comentario? Bueno, yo te quiero preguntar, digamos, en la práctica de todos los días, en prevención Mm, primaria, donde está indicado, en un paciente con riesgo intermedio, el que tendría indicación, pero yo le hago un ecodoppler, vos se lo haces, vasos de cuello, femorales o aórtico, y encuentro placas. mm, Y con ese criterio ya sé que tiene ateromatosis subclínica y que lo tengo que tratar. sí. ¿Cuándo en ese caso le pediría un score de calcio? La realidad es que no. No, Bien, digamos, no sería necesario. El score de calcio ahí ya no desempataría. bien, Eh, Porque al fin y al cabo, la placa carotidia o la femoral o la aórtica son subrogantes de enfermedad coronaria, tienen tal una cual. relación, ¿no? Con lo cual, nosotros estamos pensando que este paciente debería tener enfermedad coronaria y lo tratamos por eso. No, la realidad es el paciente que tiene factor de riesgo, que tiene riesgo intermedio, quiero decir, Y que y tiene no un tiene eco normal. placas, y no tiene placas, No digamos, tiene placas, por eso, está bien. vasculares. O tiene algo dudoso como un espesor íntima media un poquito agrandado, Exactamente que no es así, reproducible. no deja de fumar, Eso. O sea, por ahí persiste con tiene factores de riesgo y antecedentes tiene un riesgo intermedio. familiares. Ah, Claro. perfecto. Pero bueno, Eh, básicamente como para el que quede problema que claro que tenemos el en eco es primero. Argentina, sí, en realidad las guías indican score de calcio por sobre vascular Doppler, ¿no? Sí, Pero ¿qué es lo que sucede? En Argentina, primero, el Doppler es no gratis, pero es muy barato. Nadie va a discutir el pedido de un Doppler una vez en la vida a un paciente. Discutirá si le pide dos al año, claro. pero a nadie le niegan un Doppler. Pero un score de calcio se lo niegan a todo el mundo, Ujú, las obras sociales. Es así de simple. Es más fácil que le pida una angiotomografía coronaria, que todas las angiotomografías coronarias lleven un score de calcio de base primero claro, y lo autorice una obra social o prepaga porque el paciente tiene un poco de dolor de pecho, que pongan una orden, que autoricen score de calcio solo. perfecto. A pesar de que es una tomografía sin contraste, es barata y yo no sé por qué. Ujú, Los pacientes van con la orden de score de calcio y no se la autorizan. bien. Así que nosotros realmente en Argentina, en el momento que estamos ahora, seguimos usando el Doppler vascular. Sí, el Pero score de calcio no tiene sentido pedirlo porque es rechazado sistemáticamente. Vas a tener que hacer 10 resúmenes. Bien. O sea que en el caso de necesitarlo hay que pedir una angiotomografía que es mucho más eficaz que te la den, una sí, angiocoronaria. sí, con un ecoestrés que sea dudoso, que tenga infra, alguna cosa, y el paciente de intermedio te autorizan una angiocoronaria, pero no te autorizan Perfecto. una. Sí, sí, clarísimo. Guille, muy buena charla, te felicito, realmente muy Gracias. didáctico. Hablando de la paciente que hoy tuvimos a la tarde, ¿viste? La señora esa tan especial que tenía una estenosis aórtica, valvular aórtica crítica. Quería preguntarte si te parece que podría llegar a ser útil hacerle un score de calcio de tomografía y que eso sumaría también a valorar el área o Para alguna los que otra no condición especial de este caso que vos sí. viste. Les comento lo que, bueno, no son el caso, y justo Alejandro me pidió hacer una eco a una paciente de él, una señora de 80 y algo, diminuta, 45 kilos y 1,45 m. Tenía 2,8 de fin de diástole y tenía 3,60 m en la válvula aórtica, un área valvular aórtica de 0,6. Era la estenosis valvular aórtica bajo flujo, bajo gradiente, con función conservada del libro.
que son raras de ver, pero que realmente dejan la duda. Esta paciente tiene un gradiente no tan elevado, que no tiene flujo, digamos, al expulsar poco volumen, no eleva gradiente, o tiene una estenosis aórtica moderada y el error está en el cálculo del área valvular aórtica. Esta es la paciente que si uno quisiera intervenir, el score de calcio valvular aórtico es el que tendría la respuesta si esta estenosis aórtica de esta paciente es realmente una estenosis aórtica severa con bajo flujo o es una estenosis aórtica moderada con un cálculo de área valvular aórtico con cierto error. Es la paciente que dice la guía, sí. Yo, digamos, creo de la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con función conservada, por lo menos tal y como lo publican los libros, que hablan de que hasta un 20% de la estenosis aórtica en el grupo, excepto. Ahí no se te escuchó. Estás muteado o con poca señal. No te escuchamos. Hola. Ahora sí. Ahí Ah, sí. les decía que yo descreo de las publicaciones hablan de que la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente es hasta un 20% de las estenosis aórticas. Yo descreo de eso, excepto en un subgrupo muy chiquito de pacientes que siempre les digo a los fellows con quien hablo que son estas viejas. Chiquitas, hipertensas, diminutas, corazón chico, peri 80 años. O sea que sí, esta es la paciente para un score de calcio valvular aórtico. Ujú. Bien. Gracias. Bueno, Guille, No, pero gracias. ¿Algún otro aporte, pregunta, comentario? Bueno, nos despedimos entonces. Les recuerdo que el próximo miércoles empezamos con los talleres y el primer taller, que va a ser el miércoles a las 8 de la noche por Zoom, va a estar a cargo de Rodolfo Visiglia y Rodrigo Visiglia, perdón, y Melina Borín sobre cómo hacemos para que nuestros pacientes dejen de fumar. Esos van a ser el algoritmo el leitmotiv, digamos, de los talleres, va a ser cómo hago. El cómo hago para que sea algo absolutamente práctico y no una receta de cocina, pero sí qué es lo que hacemos en la práctica diaria con cada uno de los factores de riesgo y cómo hacemos para controlarlos. El primero es cómo hacemos para que nuestro paciente deje de fumar. Están todos invitados miércoles que viene, 20 horas, y a partir del jueves que viene ya se suspenden los ateneos para no interferir con los talleres y vamos a retomar los ateneos en marzo del año que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. bueno, gracias, espero que les haya gustado. Buenas Buenísimo, noches. buenísimo. Igual Gracias. queda grabado en el canal de YouTube para los que lo quieren ver. Muchísimas gracias. Buenísimo, Guille. Abrazo grande. Gracias, Chao. abrazo. Buenas noches.